¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Bienvenido a ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que presenta la obra de Dios en la vida de las personas. Y si tú crees que Dios es lejano y solo significa una religión, te invito a que conozcas a Lili Cedillo el día de hoy, con quien tendremos una conversación muy interesante. Hola Lili, bienvenida. Hola Gris, ¿cómo estás? Es un honor estar contigo, la verdad que increíble poder compartir cosas lindas y hermosas de Cristo, me encanta esta idea. Muchas gracias por recibirnos en casa, Lili, la verdad es que agradecemos de corazón el que nos abras las puertas de tu hogar y hoy precisamente queremos preguntarte, Lili, porque no conocemos esa historia, ¿quién era Lili antes de conocer a Cristo? De conocerlo en una relación, porque sí, ya sé, tú que nos estás escuchando, que los de repente, que el hablar con Dios, o sea, ella también habla con Dios, pero antes de que pasara esto, ¿cómo veías a Dios, Lili? Ay, ok, Gris, qué tremenda pregunta. Creo que fue una situación muy complicada al principio, fue una niña solitaria, vengo de padres separados, y en ese momento, cuando no tengo un padre físico, está pasando en mi cabeza una inseguridad, está pasando por mi vida un abandono, tener miedo de subirme al camión, tener miedo de hablar, incluso no podía escuchar cuando me hacían alguna pregunta, era tanta mi falta de identidad en mi vida que lo que estaba sucediendo era querer esconderme del mundo. Creo que eso es lo que estaba pasando. Wow, a ver, ¿a qué tú le das como el peso del por qué Lili se comportaba de esta manera? ¿Tienes alguna identificación? Claro que sí. Pues simplemente el día que mis padres deciden separarse, creo que ahí fue donde yo dejé de creer, dejé de confiar, dejé de sentirme segura. Somos mi madre y yo, y mi hermana. Nosotras nunca tuvimos una imagen paterna. Entonces, cuando empieza a suceder esto, cuando empieza a correr la vida, a enfrentarte a cosas nuevas, a retos, y te das cuenta de que no hay quien te defienda, cuando te das cuenta de que no hay quien te dé un sustento, que no hay un proveedor, que no hay amor, no hay cariño, entonces comienza a venir ese miedo, wow, los recuerdos son fuertes, pero esperen, van a ver que hay cosas lindas todavía. Ok, y hago énfasis en esto porque tal vez tu mujer, que en ese momento estás pasando una separación, estás sola con tus hijos, sientes el temor de que no vas a poder encontrar una salida. O tú, adolescente, niño, niña, o como estés tomando esta situación, este desierto, también estás viendo que a tu alrededor todo está oscuro, pero sí hay una salida. Y eso no implica que las personas que estás escuchando ahora no hayan pasado por una situación similar. De hecho, justo por eso te estamos compartiendo lo que Lili ha pasado. Porque ese miedo que tú sientes al subirte al camión, ese miedo que tú sientes al hablarle a una persona solo para preguntar algo, eso también lo sentía ella. Esa falta de identidad. ¿Cómo te sentías en esa falta de identidad, Lili? O sea, cuando tú convivías con tus amigos tenías amigos, cuéntanos. Pues, ¿qué crees? Que fui una niña muy rechazada. Me rechazaban en la secundaria, me rechazaban en la primaria, me rechazaba la familia.
Y yo decía, ¿por qué, no? ¿Por qué tanto rechazo? Y creo que algo se rompió, algo muy fuerte se rompió en la familia, donde yo decía, bueno, tengo que tomar fuerza, pero ¿cómo? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿O quién me la da? Porque no había un padre que me dijera, vamos, yo te impulso, yo estoy adelante, yo estoy enfrente. Pues no lo había. Pero pues van pasando los años, llego a la secundaria y recuerdo que en la secundaria no sé por qué, pero las niñas les caía yo tan mal, me embarraban las maquetas en el cabello, la plastilina. Yo decía, Dios mío, ¿por qué caigo tan gorda? Pero ahora lo entiendo, ahora sé por qué. Creo que Dios tiene un propósito en la vida de cada quien y el enemigo quiere destruirlo. Wow, eras una niña que sufría de bullying, que llamamos ahora, ¿no? Y yo no sé si tú tienes, mujer, un hijo que está padeciendo esta circunstancia ahora. Y yo no sé si tú que me estás escuchando te está pasando algo similar a lo que esta mujer estaba pasando. Pero también te quiero decir una cosa, independientemente de que no veas el propósito que ella te comenta hoy, por supuesto que tu carácter va a ser muy diferente a la persona que tienes enfrente. Y sí, escúchame bien, todos aquí tenemos un propósito. Y tú que estás escuchando, así todo te esté saliendo mal y todo lo veas oscuro, siempre hay un rayo de luz para ti. Así es, Gris. Va pasando la vida, pasa la secundaria, paso a la vocacional, estudié en el Politécnico y las cosas empiezan a tornarse diferente. Te decía yo que vengo de una familia pues disfuncional, pero vas creciendo y te van interesando los chicos y dices, bueno, Dios mío, ¿cómo tendré una familia? Después de todo lo que he vivido y lo que he visto, porque vi situaciones muy fuertes dentro de mi casa. Y quisiera hacer un paréntesis, Gris. A los 6 años, qué intenso es esto, pero a los 6 añitos, cuando vi una situación muy fuerte entre mis padres, yo estaba en el primer piso de casa y yo me quería tirar por la ventana. Quería tirarme por la ventana porque estaba escuchando cosas muy intensas, muy fuertes entre ellos. Entonces abro la ventana, quiero gritarle a mi abuelita que está abajo, pero no hay voz, no sale la voz para decirle, ven por mí. Estaba así como que en el marquito de la ventana y yo dije, Dios mío, rescátame, abuelita, porque necesito que vengas. Yo no sé cómo, pero mi abuelita salió y empieza a decir, la niña. Y pues los papás escuchan y ponen atención, pero sigo diciendo lo mismo. Hoy sé que hay un Dios poderoso que tiene un propósito y que la vida no se termina donde tú crees. Hay más. Entonces, intento de suicidio, rechazo, miedos. Así creció Lili, con una serie de fantasmas alrededor donde ella no tenía como este soporte emocional de papá, mamá supongo que trabajando para que ustedes pudieran estar, tu hermana y tú, ¿cómo era la diferencia? Porque supongo que hay una diferencia, ¿no? ¿Cómo sobrellevabas las cosas tu hermana a ti? Entonces, ¿tú cómo veías en ese momento a tus parientes cercanos, o sea, a tu mamá y a tu hermana? Claro, una vez que nos separamos, venimos a vivir con la abuelita materna y ahí tenemos pues nuestra casita arriba de mi abuelita y mi hermana y yo vivíamos soledad, pero a la vez que crees que éramos unas niñas tan dedicadas, estudiábamos, nos sentábamos a la mesa, teníamos nuestra máquina de escribir de aquellos entonces, no era computadora obviamente, y hacer nuestros trabajos. Mi hermana pues estaba en la escolta en su momento, yo también estaba en la escolta en su momento, éramos niñas dedicadas en esa parte, en esa etapa de la vida, aunque solitas. Llegaba mi madre después del trabajo, 5 de la tarde, la casa tenía que estar limpia, teníamos tareas que ella nos ponía
Pero estábamos pasando por la adolescencia y nos daba mucho sueño, teníamos mucho sueño y lo único que queríamos mi hermana y yo era dormir. Yo soy la mayor, ella como chica pues seguía lo que yo hacía, ¿no? Entonces nos dormíamos, pero al 5 para la hora, cuando ya casi llegaba mi mamá, nos poníamos intensas y empezábamos a recoger la casa, a limpiar, a hacer, a deshacer, y llegaba ella y todo tranquilo. No había regaños, no había discusiones, no había nada. Pero esa era nuestra vida entre mi hermana y yo, mucha soledad. Y al respecto, regresando tal vez a un tema sensible, al respecto de cuando tú te vas estás a punto de aventarte a la ventana, tu hermana, ¿cómo tomaba esto? Es decir, ella también tenía como este sentimiento de ya no querer estar. Tus papás, ¿cómo tomaron también esta situación después de que se dan cuenta que tú estás en la ventana? ¿Hay alguna reacción para abrazar a su hija, para reconsiderar las cosas? Bueno, evidentemente no lo hubo, pero ¿qué pasaba alrededor tuyo con estas situaciones? Bueno, en ese momento yo creo que vino un bloqueo, Gris, porque no recuerdo más. Solo recuerdo que mi abuelita empezó a gritar, la niña, cuidado con la niña. Y pararon la situación que se estaba viviendo en ese momento, pararon. Supongo que fueron por mí. Mi hermanita casi siempre estaba dormida, no oía muchas cosas de ese tipo, nos llevamos 2 años. Pero sí, claro, ella también pasó por situaciones donde se bloqueaba ella, y yo creo que ella más intensamente que yo. Pero yo creo que en medio de toda esa situación tan fuerte y siendo tan chiquitas, tan niñitas, el propósito de Dios, yo insisto con el propósito de Dios, porque ahora a mis 52 años lo puedo decir con tanto alegría y orgullo. Hoy sé que fue Dios el que llevó a mi abuelita a gritar, a hablar, a hacerse presente. Hoy sé que me detuvo ángeles antes de que llegara mi abuelita, porque el impulso estaba, pero la acción no la tomaba. Entonces pasó esa situación, pero siguieron las diferencias entre mis padres y siguió ese decir, ¿qué está pasando? Yo estaba tan feliz jugando con mis primos, yo estaba tan feliz en mi casa con mi recámara color de rosa, pero ¿qué pasa? O sea, salgo de mi recámara y encuentro una situación oscura, totalmente oscura. ¿Tus papás en ese momento tenían una relación con Dios? ¿O qué significaba Dios en tu vida en aquellos ayeres? ¿Qué era para tu familia Dios? Pues yo creo que Dios no era nada, desafortunadamente. Solamente era un Dios de fiestas, era un Dios de bautizos y todas estas situaciones. Pero yo nunca vi algo que me hiciera decir, me puedo refugiar, puedo ir, no sé, a la iglesia, o puedo hacer un rezo, o no había nada en que hubiera un soporte en casa. Eran católicos, me comentas, ¿no? ¿Ustedes rezaban regularmente en casa? ¿No recuerdas eso? No rezábamos. Solamente sabía que existía el ángel de la guardia, mi dulce compañía, pero no había algo como, por decirlo así, algo más profundo. Nunca lo hubo. Entonces, ya que llegamos a este punto, a lo mejor tú también te estás preguntando lo mismo que yo. ¿Y cómo llega Lili a tener una relación con Dios después de que el Dios que conocía era el Dios como de la fiesta y del bautizo? Bueno, pues les comentaba que después de la secundaria viene ya esa parte. Mi mami siempre nos estuvo estudiando, a ella le gusta mucho el estudio y nos dio la oportunidad de estudiar. Mi papi de lejos, muy de lejos, pero de alguna forma estaba presente. Y viene la etapa media superior, yo le llamo, la escuela, ¿no? Media superior, donde les decía, hay chicos, y yo dije, ¿podré algún día yo tener alguna familia? Pero Gris, yo me propuse en mi corazón, sin conocer a Dios, yo me propuse tener una familia sólida, una familia que, bueno, pues fuera inquebrantable. Y cuando llegó ese momento,
pasó algo interesante en mi vida. Mi abuelita paterna le dio cáncer. Entonces, mi madre a la vez empieza a conocer de Cristo, luego mi hermana, y ellas dos se meten al cuarto a orar por mí, porque yo era la más rebelde, rebelde en el sentido de que no puede haber cambios religiosos en esta casa, o sea, ni siquiera había una religión, pero podía haber cambios religiosos. Entonces se metían al cuarto y ellas empezaban a cuchichear. Yo así decía, cuchichear, no entendía que estaban orando a Dios, no entendía que estaban sus piernas, sus rodillas puestas en el piso orando. Para mí eso era una agresión, Gris, una agresión, saber que hablaban de mí, que pensaban en mí, cuando cada quien hacía su vida. Mi madre hacía su vida, mi hermana hacía su vida, ya estábamos más jovencitas, 15, 16 años, y decía yo, déjenme, no sé qué está pasando, y entré en un pensamiento de no soporto a los cristianos, no los soporto, y menos que vengan a casa a platicar con mi mamá. Me voy instantáneamente de la casa, me voy para nunca volver. El hecho de que un cristiano pisara tu casa te provocaba mucho coraje, ¿no? Pero pues básicamente, ¿qué era lo que tú sentías que te hacían? Cuéntanos. Bueno, es que yo los escuchaba que cuchicheaban, vuelvo a insistir, estaban orando. Y entonces me veían y yo pasaba rabiosa, enojada, les hacía caras incluso. Siempre fui una niña muy tranquila, siempre fui yo muy tranquila, pero en esa etapa de mi vida no lo soporté. No soporté que hubiera ese tipo de diferencias en casa. Todas éramos igual, ¿no? Mujeres, todas éramos igual, estudiábamos, hacíamos lo que sea, pero que alguien se saliera de tono no me parecía, ¿no? Entonces, me enojaba muchísimo, Gris. Era una rabia, era un odio, sin conocer a la gente, sin saber que la gente venía por amor, venía a apoyar a mi madre por esa niña o esa joven rebelde, esa joven que no quería escuchar, que cerraba sus oídos cada vez que intentaban decir algo en mesa cuando estábamos comiendo. Era intentar quedarme en silencio, irme de la mesa, encerrarme en el cuarto. Y curiosamente también pasa el tiempo y esas personas que estuvieron viniendo a casa fueron una de las personas que más quise. Ellos compartían palabra en tu casa y había algo dentro de ti que rechazaba a los cristianos, y tal vez tú hoy eres esa persona que rechaza cualquier situación que hable de Dios porque te lastimaron, porque viste algo que no era, porque además supiste de alguien que fue muy hipócrita con alguien. Pero te insistimos, sigues viendo a las personas, no veas a las personas. Hoy queremos compartirte cómo es que Lili se da cuenta que Dios existe, porque no es la persona que ella más quiso que compartió la palabra, sino que ella se da cuenta que hay un Dios presente, que hay un Dios que existe. ¿Cómo te das cuenta, Lili, que hay un Dios que existe? Sí, Grace. Wow. En ese entonces habían caseteras, habían cassettes, y de vez en cuando mi madre y mi hermana ponían un cassette, pero sin que yo estuviera, alcanzaba yo a escuchar algo. Instantáneamente ellas apagaban cuando yo llegaba, pero sabía que había una música rara, extraña, pero me llamaba la atención. Y quiero hacer un paréntesis. Mi hermana, a mi madre yo no le permitía mucho que me dijera cosas, pero mi hermana, cuando estábamos solitas, nos sentábamos a comer o a desayunar, y yo le decía, oye, ¿y qué es eso de Dios? ¿O qué es eso de lo que están haciendo ustedes? Porque nosotros tenemos que seguir siendo católicos. Entonces ella, con mucha delicadeza, porque me conocía, me explicaba con mucha delicadeza. Y cuando ella rebasaba ya, cuando algo me estaba inquietando, le decía, ya, para, no sigas más. Nosotros queremos un ejemplo de una conversación con tu hermana. O sea, queremos saber qué es eso de Dios,
¿Qué te contestaba ella y a dónde, por ejemplo, le decías que parara? Cuéntanos un ejemplo que recuerdes. Sí, claro. Me decía principalmente los rezos. Una cosa es rezar, ella me decía, y otra cosa es orar. Digo, ¿qué no es lo mismo? No. Rezar son palabras huecas, palabras que solamente estás repite y repite y repite. Pero ¿qué significa orar? Es tener una relación, una conversación, que haya una profundidad en tu corazón con Dios, que Él te conozca y que tú lo conozcas. Eso es lo que estaba pasando en esa mesa donde estábamos comiendo una sopita. Lili, y hoy, esta persona que te está escuchando, que también reza, pero también quiere tener una relación con Dios, quiere que tú le enseñes cómo es que Lili empezó a tener una relación con Dios. ¿Qué le empiezas a decir tú a él para conocerlo? Sí, Gris, sucedía en ese momento que mi abuelita empezó con cáncer. Yo seguía revelándome al cambio y un día se fueron a un congreso, a una reunión especial en la iglesia. Me quedé sola y era tanta ya la inquietud que Dios estaba poniendo dentro de mí. Era tanto lo que yo me sentía turbada en mi mente y en mi alma. Es decir, no tenía descanso, Gris. Todo el tiempo me iba a la escuela, me iba a hacer un trabajo de escolar con los compañeros y era estar pensando en Dios, pero en cosas que me hacían enojar de mi vida y de todo lo demás. Entonces yo no tenía un descanso. El Señor me tenía en un momento, en una confrontación tan intensa que yo decía, sí. Yo decía, para, o sea, yo no decía, Señor, yo decía, que ya pare esto de mi cabeza, no puedo más. Y cuando se van ellas a este congreso, sin yo saber que en el lado A había alabanzas de júbilo y en el lado B había alabanzas de adoración, pues yo lo puse y empezó la alabanza de adoración. Caí rendida a los pies de Cristo. Había un escaloncito en casa dentro del departamento y me senté allí. Y fue la primera vez que oré, sin entenderlo, oré y platiqué con el Señor. Y le dije, Señor, si tú eres el verdadero, si tú eres el que realmente vives, por favor, salva a mi abuelita, sánala. Si realmente ese es el camino que yo no conozco y que está conociendo mi madre y mi hermana, yo te pido por favor que me lo enseñes. Esa fue mi primera oración. Y lloré, y lloré, y lloré hasta que acabó el cassette. Creo que en ese momento recibí a Cristo en mi corazón. No sé cómo, le dije, ven aquí a mi vida, ayúdame. Te entrego todo lo que he hecho, lo que he vivido, pero sálvala a ella. Así terminó mi oración. Y sigue avanzando los días, siguen avanzando. Y recuerdo cómo me invitan. Vino un pastor de Estados Unidos y yo como diciendo, no se alegren tanto, familia, vengo solo a ver qué pasa, pero no se alegren, porque no he decidido nada y no me he convertido. Entonces empieza a predicar este pastor y hace el llamado. Fue un momento tan intenso lo que yo viví en ese escaloncito de mi casa con ese cassette de alabanza. Y este predicador, vino a suceder algo que movió mi vida. Y de ahí me enamoré de Jesús. Me enamoré de mi Señor. Wow. Ese es el Dios real del que te estamos hablando, ¿sabes? No es una religión, es una relación. Y Él te encuentra donde quiera que estés. Y de verdad que si estás escuchando palabra de Dios en este momento, no llega a ningún lugar y retorna vacía. Porque Lili estuvo escuchando de Dios una y otra vez. Y al final de cuentas, ellos tuvieron un encuentro. Un encuentro que tú vas a tener con el Señor. Y que lo declaro así. Hoy tú que me escuchas, tú vas a tener un de repente con Dios.
nos vamos a tomar de esto, Lili, de cómo él y tú empiezan a tener una relación impresionante. ¿Qué pasó con tu abuela? ¡Guau! ¡Qué pregunta, Gris! Bueno, pues mi madre, una mujer tan dedicada a las cosas de Dios, una mujer tan entregada, se entregó por completo. Ella estaba pasando su proceso también de divorcio. Mi madre estaba pasando ese proceso fuerte también de la separación, pero a su vez conociendo a Jesús y también enamorándose de él, mi hermana y mi madre. Y le comparten a mi abuelita. Entonces ya no había ninguna relación con mis padres, pero yo no me acuerdo cómo mi abuelita paterna seguía viendo a mi madre. Y el punto es que llevan a mi abuelita en silla de ruedas a la iglesia. La llevan a la iglesia y le dije: Señor, yo estoy aquí porque yo te dije que si la sanabas, yo te dije que ese era el camino, o sea, la sanidad era el camino. Gris, mi abuelita murió, no sanó, pero me enamoré del Señor, del Dios de la sanidad. Mi abuelita no pudo vivir una vida de plenitud, pero me enamoré del Dios de los imposibles, aún sin ver con mis propios ojos que Él podría haber hecho algo en mi abuelita. Me enamoré y creo que el conducto fue mi abuelita, mi madre, mi hermana, y de ahí ya no solté al Señor. De ahí a la fecha, todos los años que llevo, desde mis 19, 18 años, no me he separado del Señor. Y yo sé que muchos podrán decir: ay, llevas muchos años de ser cristiana, qué flojera, qué aburrido, qué cansado, qué religiosa. Pero yo te puedo decir, Gris, que ha sido la aventura más maravillosa de mi vida. He vivido intensamente a Cristo. Lo he vivido, lo he visto a mi Señor. He visto cómo Él se presenta en cada circunstancia, en cada etapa. Y ¿sabes qué? Yo les digo a ustedes, no vayan por un milagro. No vayan pensando en que las cosas se van a ser diferentes solo porque yo quiero y necesito, sino vayan creyendo que hay un Dios tan grande y tan poderoso que puede hacer eso y más, amén, todavía más para tu vida. Amén, amén. Ay, Dios. Lili, ¿y qué onda con tu familia? O sea, después de que te sentiste rechazada, después de que te sentías sola, ¿qué onda con esa familia? Bueno, me voy enamorando, como vuelvo a repetir, de mi Señor, y el Señor me va dando identidad. No entendía qué era eso de identidad. Y hoy supe que tengo un Padre que me ama, un Padre amoroso, que me da seguridad, que me da paz, que Él saca la cara por mí, que me defiende, que me protege en todo tiempo y en toda ocasión. Y mi familia sigue creciendo, mi pequeña familia, mi madre y mi hermana sigue creciendo. Seguimos creciendo en la palabra, vamos tomando diferentes caminos, vamos avanzando, y en ese avance, pues toca el turno de mi padre. Un hombre áspero, duro, muy recio, bastante recio y muy lejano. Vivía él aquí en la Ciudad de México, y lo veíamos en algunos momentos, y ya sabía que mi abuelita se había convertido, había aceptado a Cristo en su corazón y se fue con el Señor. Pero él no sabía y no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Se va para Torreón, mi padre se va para Torreón, y otra vez la pérdida, otra vez aparentemente la pérdida. Y me lanzo para Torreón. Un viaje de 16 horas, solita. Llegué con mi padre. Mi padre, pues, como les comento, un hombre muy especial, me recibe y todo el día me tuvo en casa, solita. Ya estaba él casado y se fueron a trabajar. Y pues yo en esa soledad,
me ha tocado soledad en parte de mi vida. He aprendido lo que significa la soledad y Dios, que eso es algo impresionante. Y estando allí con mi padre en esa casa, me puse a orar por su ropa, me puse a orar por sus zapatos. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¡Qué locura! Pues mira, yo puse mis manos creyendo y confiando en Dios que mi padre iba a conocer de Cristo, que mi padre iba a tener un cambio en su corazón de alguna manera, de alguna forma, no lo sé. O quizás iba solamente por una restauración entre él y yo, no lo sé. Pero lo que sí sabía es que yo fui con un propósito hasta allá, lejos, y le fui a decir, papi, terminé la carrera. Terminé la carrera, papi. Y en la aspereza de él, muy, muy fuerte, que por cierto, mi Patti, que es su esposa, una mujer linda, amorosa con nosotras, tenemos una relación increíble. Yo siempre he dicho, tengo 2 papás y 2 mamás. Tengo mucha abundancia. Pero algo sucedió ahí en Torreón, que no hubo relación con mi padre. Hubo mucha aspereza, mucha lejanía, mucho silencio. Dije, ok. Le dice su esposa, llévala a comprar un regalo. Acaba de terminar su carrera. Me llevó a un mercadito y yo escogí unas cajitas de madera. Ese fue el regalo para una chica que termina su carrera. Y ella decía, ¿cómo puedes hacer esto? Le decía a mi padre. Pues yo creo que el corazón de mi padre todavía no se sensibilizaba, no sé. Me voy, me despido, papi, me voy. Y por la ventana, cuando estaba en el sillón del autobús, vi a mi padre llorando intensamente. Y dije, ok, vine por eso. No importa que no haya habido abrazos, cariño, vine por eso. Y con los ojos nos dijimos, te quiero, te voy a extrañar, perdóname. Muchas gracias, Lili, por abrirnos tu corazón. Hoy nos has compartido gran parte de lo que has vivido con Cristo, pero sobre todo, cómo ha transformado tus relaciones familiares. Lili, para terminar, 2 cosas te queremos pedir. 1, queremos saber si tu papá sigue a Cristo. Y 2, queremos saber qué le quieres decir a quien nos está escuchando hoy. Gracias, Cris. Bueno, han pasado los años y mi padre conoce de Cristo. No ha entregado su vida totalmente, pero oramos juntos. Hemos visto milagros juntos, mi padre y yo. Hacemos oraciones por el celular, por otras personas, y otras personas han sanado. Y cuando mi padre necesita algo, me busca, oramos, platicamos de Dios y seguimos en esa lucha, ¿verdad? De que algún día, yo sé que algún día mi padre va a conocer de Cristo. Mi familia, pues seguimos en el conocimiento del Señor. Y yo te digo a ti que estás oyendo este hermoso podcast de Gris, que no renuncies, a lo que estás viviendo, a lo que te está pasando en la vida. Yo te invito a que seas fuerte, que seas un hombre o una mujer valientes, que te enfrentes a tus miedos. Pero ¿sabes qué? Solos no podemos. Solamente la presencia de Dios es el que nos da esa fuerza. Esa es la fuerza que a mí me dio Cristo en mi vida. El saber que soy una mujer valiente, que soy una guerrera del Señor, que puedo enfrentarme a muchos retos en mi vida. He pasado por el horno de fuego y está caliente a lo máximo, y he podido encontrar ahí dentro la frescura del Señor, la ternura, la lluvia que abraza de nuestro Señor. He podido sentir su presencia que da paz a mi vida. Y aunque estoy en medio de ese lugar, de ese horno de fuego, yo sé que mi Señor está conmigo y está contigo y no te va a dejar.
quita de tu pensamiento todo eso que el mundo ha depositado, que el tener una relación con Dios no significa nada, que es para viejitos, que es para gente ignorante. Quita eso de tu mente. La palabra del Señor es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta los tuétanos. Eso es lo que pasó en mi vida. Su presencia me hizo sentir que vivía y que valía la pena vivir. Ya no tenía miedo de nada. Hoy pude ver que Dios es bueno y es fiel. Gracias, Gris. Gracias a Dios por tu vida, mujer. Muchísimas gracias, Lili, por compartir. Gracias a todos, a los chicos que están en el equipo de producción, a Pau Rueda, Memo Rebeles, Richard Cuevas, también a Héctor que está en redes. Muchas gracias. Y síguenos en Spotify, YouTube y también en Apple Podcast. Compártenos porque sabemos que este testimonio, así como alguno que has escuchado, le va a servir a la persona que tienes en mente. Y eso que te puso Dios en tu corazón y en la mente es a la persona que tú le tienes que compartir. Entonces, no seas egoísta, compártelo. Nos vemos para la próxima. Bye bye. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Y yo te amo sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Padre. Te amo porque eres mi Dios. Porque eres mi Dios. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueña de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Cristo, yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Padre. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Dios. Tú no me cambias para amarme, tú me amas tal cual soy. Gracias, Jesús, por tu cruz. Enséñanos a amarte como tú nos amas, Padre. Oh.